El 2025 vio las mayores ganancias territoriales por parte de las Fuerzas Armadas rusas en el frente ruso-ucraniano desde que comenzó el conflicto en febrero de 2022. Según fuentes rusas, 6.500 kilómetros cuadrados estaban bajo su control al cerrar el año de 2025. Fuentes occidentales hablan de entre 4.800 kilómetros cuadrados a 5.500 kilómetros cuadrados, un poco menos. Sin embargo, ambos lados están de acuerdo con que fue el año con mayor ganancia territorial. Uh, Ese tamaño es más o menos equivalente a Cantabria, a La Rioja en España, Risaralda, un poco mayor a Risaralda en Colombia, mayor al tamaño de Carabobo en Venezuela o el tamaño aproximado de Colima en México o un tercio de El Salvador. Entonces, para tener una idea. Bueno, el conflicto ruso-ucraniano ha sido el canto del cisne para la guerra convencional como conocíamos. Hasta entonces había el fenómeno de tropas avanzando con vehículos blindados, con tanques, columnas avanzándose hacia sus objetivos sin grandes preocupaciones para el espacio aéreo. Claro que había antes, pero ahora hay mayor peligro con la introducción de los drones y el uso masivo de los drones, particularmente en Ucrania. Eso ha cambiado la táctica de la guerra y por lo tanto puede ser que modifique la estrategia en general, no solo para esa guerra. Hablo de drones, los drones que ahora están usando fibra óptica para comunicarse entre el operador que opera el dron y el dron mismo. Usan una fibra óptica que se extiende por kilómetros, 10, 15, hasta 20 kilómetros, se extiende, tiene un hilo, como el hilo dental casi, así de tamaño, y esos tipos de drones no pueden ser interceptados, no hay medidas electromagnéticas contra esos drones. Contra esos drones se tiene que intervenir físicamente, cortando el hilo, ¿no? La comunicación. Eso ha cambiado mucho la guerra. Otra cosa es que la guerra ya vuelve sostenible, parece ser que vuelve bastante sostenible para Rusia. Se asemeja un poco a las guerras de Estados Unidos en Afganistán y en Irak, donde estuvo casi 20 años en Afganistán, un poco menos en Irak. O también otro ejemplo es las intervenciones y el conflicto turco en Siria, donde Siria actualmente ocupa una gran franja en el norte de Siria, como se lo creó a partir de 2019 cuando intervino, cuando invadió Siria, para crear una zona buffer para su seguridad y otras cosas más, ¿no? Pero más que todo para su seguridad. Entonces, se asemejan esos países a Rusia, porque Rusia, por ejemplo, a largo plazo parece ya poder mantener y sostener este conflicto armado, tanto económicamente y también de la opinión pública, que tanto en Turquía como Estados Unidos como en Rusia no hay grandes quejas por parte de la opinión pública, ¿no? De sus ciudadanos. Claro que habrá gente que estará en contra, habrá gente que no estará de acuerdo, pero grandes movimientos que obstaculicen el funcionamiento del gobierno en cuanto a esas operaciones militares no hay y no hubo. Yo puedo decir como ex diplomático que trabajó en Rusia durante, ¿no?, el conflicto que sigue en Ucrania y también que había vivido en Estados Unidos durante parte de los conflictos en Irak y Afganistán. No, yo veo similitudes ahí, porque no había grandes dificultades por parte de los gobernantes y el liderazgo de ambos países enfrentándose con la opinión pública. Y la opinión pública es una cosa fundamental para cualquier país, para cualquier jefe de Estado que quiere llevar a cabo operaciones militares fuera de su país, particularmente si son operaciones militares a largo plazo. Pues bien, ¿cómo es sostenible a largo plazo? Vamos a analizar los cambios de Rusia y Ucrania, bueno, el mapa, el frente durante 2025 y en parte poder contestar esa pregunta.
Aquí tenemos el mapa enfrente nuestro para trazar el frente hice uso de muchas fuentes ucranianas oficiales que suelen retrasar un poco las notificaciones, ¿no? Periódicamente el gobierno ucraniano proporciona mapas del frente, sin embargo esos mapas suelen estar retrasados de un mes o mes y pico hasta, por lo cual no eran de mucha ayuda. Recurrimos a fuentes semioficiales ucranianas que sí tienen mapas, pero también son un poco conservadores a la hora de trazar, ¿no? Zonas bajo el control ruso. Recurrimos a fuentes oficiales rusas y fuentes semioficiales rusas que nos proporcionaron la información necesaria para poder trazar el mapa, el frente, ¿no? Un mapa del frente. El error, digo de antemano, que es entre 1 kilómetro a 3, a veces 4 kilómetros puede llegar en algunos puntos, pero no muchos, por lo cual es un mapa bastante precisa. Ahora, hablamos de la sostenibilidad de este conflicto armado para Rusia. Primero, la dependencia de Ucrania del extranjero para seguir resistiendo. Ucrania tiene una dependencia casi total del extranjero, de casi una treintena de países para sistemas de defensa antiaérea, para drones, para municiones de artillería. Tiene muchos diferentes tipos, tiene una diversidad de armas, de morteros, tanto occidentales como rusos. Tiene carros blindados de combate de Turquía, tiene de Francia, tiene de Inglaterra, y todo eso requiere coordinación, requiere repuestos, y no es muy efectivo usar tanta diversidad. Simplemente le han dado armas para que siguiera luchando, pero no es muy efectivo tener una diversidad tan amplia um, de carros de combate, de diferentes tipos de armas, porque tienes que entrenarse en todo eso, necesitas repuestos y muchas otras cosas más. Rusia, por su parte, es relativamente autosuficiente. Claro, uso soldados norcoreanos para expulsar a los ucranianos de Kursk. El año pasado lo había ya finalizado esa operación. Esta parte es Kursk. La línea blanca es la extensión máxima de la ofensiva ucraniana ya dentro de Rusia. Y en 2020, exactamente hace un año, la línea amarilla que se ve, esta línea amarilla, fue el frente exactamente hace un año, en enero de 2025, por lo cual así podemos comparar. La línea blanca es el frente hace un par de semanas, en diciembre 2025. Entonces, usando norcoreanos para tener menos bajas de su propio lado, de China importa componentes de tecnología, ¿no? de alta tecnología, especialmente componentes que tienen tierras raras, porque China tiene el monopolio de la producción y casi la exportación de tierras raras, por lo cual Rusia también importa de China. No son enormes cantidades. Rusia también produce bastantes cosas como, ¿no?, componentes de la óptica, de chips, pero parece que China es mucho más barato y más estable en ese sentido, le resulta más fácil. Irán, de Irán, Rusia también importa drones de un solo uso, drones kamikaze, los Shahid, que se ha usado muchas veces contra los ucranianos. Ambos benefician de ese intercambio porque los iraníes, que han tardado años en desarrollar esta nueva tecnología de sus drones, lo tienen que usar en la vida práctica, en una zona de combate, no solo tenerlo para ejercicios y maniobras militares dentro de su propio país. Pues lo venden a Rusia, Rusia lo usa, lo perfeccionan así y van modificando lo que se tiene que modificar. Entonces, Rusia relativamente autosuficiente, Ucrania depende del extranjero, casi 30 países que le abastecen con todo, hasta equipo, ¿no?, uniformes y eso. Otra cosa, el año 2025 para Rusia realmente fue un año un año defensivo. Entonces, ahora hablamos por qué.
La línea, la línea en su totalidad es de 1200 kilómetros aproximadamente. La línea verde, como vemos ahora, es la totalidad del frente ruso-ucraniano, es 1200 kilómetros. Una parte, casi 400 kilómetros de eso, es el río de Dnieper. El río de Dnieper funciona como una barrera natural para separar ambos bandos y ningún bando realmente se atreve a cruzar porque requiere demasiado esfuerzo, que incurren en muchas pérdidas ahí. Rusia ya lo intentó con Gerson, la ciudad aquí, en 2022-2023 y al fin tuvo que retirar porque era demasiado caro para mantener. Por lo cual, esta parte roja vamos a quitarlo. También fue una parte de la defensa del año pasado. Tenemos el resto, que es esta parte, que es aproximadamente, ¿cuánto? 900, sí, tenemos aquí más o menos 900 kilómetros, un poco menos. Pero la zona de combate, la zona actual de combate, es más o menos 300 kilómetros, donde hubo esas partes. Ahora lo marco en rojo. Estas partes marcadas en rojo fueron zonas donde Rusia llevó a cabo operaciones ofensivas durante 2025 y son solamente 350 kilómetros de frente. No es un frente muy amplio. Es similar, para ponerlo en perspectiva, es un poco similar al frente que tiene Turquía en Siria, porque recordamos que Turquía entró en Siria en 2019 aproximadamente, ahí para crear una zona buffer y sigue estando ahí. También es mayor a la zona que protegía Estados Unidos en Irak durante los 15 y pico años en Irak, por lo cual es una zona bastante sostenible, 300 y pico kilómetros. La opinión pública, otra cosa importante aquí. Para la opinión pública es un frente bastante corto, son 350 kilómetros. Según fuentes oficiales, 60% de las Fuerzas Armadas rusas que están operando ahora en el frente, 60% son voluntarios. Y una parte de esos voluntarios son presos también. Entonces, ¿no? Otra sección, otra parte de la sociedad, de lo cual lamentablemente gente no piensa mucho, no da mucha importancia. Primero, si un voluntario cae en combate, es, es menos importante que si hubiera caído alguien que fue movilizado contra su voluntad, etcétera, etcétera. Pero los voluntarios que van firman un contrato con el Ministerio de Defensa de 1 año, 3 años o 5 años, tienen bastantes beneficios sociales como hipoteca, servicios de salud, etcétera, etcétera, por lo cual les conviene, les pagan bastante bien, pero claro, hay que sobrevivir. Sin embargo, vamos a ver adelante que no todas las tropas, no está toda la tropa en el frente avanzando. Una gran parte, como en muchos otros ejércitos, una gran parte son tropas de soporte y apoyo. Entonces no son todos los que están avanzando con la infantería como conocíamos antaño, ¿no? En la primera Segunda Guerra Mundial. Uh, Otra cosa importante aquí son las zonas de Lugansk o las repúblicas de facto, tal como reconoció Rusia, las repúblicas de facto de Lugansk y Donetsk. Esos dos lugares fueron bombardeados por años por parte del gobierno ucraniano hasta que al fin, ¿no? Rusia intervino en febrero de 2022. Entonces, los habitantes de esas zonas también proporcionan una parte de las tropas a las Fuerzas Armadas rusas. Estarán mucho más dispuestos a ¿no? movilizarse, ¿no? movilizarse y luchar porque son
es el lugar donde viven ellos, son sus casas que están protegiendo, mucho más que, digamos, un ruso movilizado de Vladivostok o del de Siberia. Ellos estarán mucho más a favor, estarán mucho más dispuestos a luchar. Eso también afecta a la opinión pública, porque no son rusos propiamente dicho, o sea, son rusos, pero no son rusos de la madre patria, digamos, o de Rusia a Rusia, sino son de esas dos repúblicas que, aunque son la misma gente, hablan el mismo idioma, para la opinión pública no es lo mismo, por lo cual es otra cosa que afecta a la opinión pública. Entonces, realmente una gran parte de la tropa puede ser no movilizado. Entonces, gente voluntaria o gente de Lugansk y Donetsk, con todo respeto, ¿no? Y dando eso, el frente es bastante corto. Entonces, el frente de 360 kilómetros más o menos requiere menos esfuerzo, requiere menos recursos y hay menos bajas. Entonces, también afecta a la opinión pública. Drones. ¿Por qué no tenemos grandes avances como antes con infantería mecanizada, con tropas, con carros blindados? Justamente debido a la amenaza de los drones. Los drones ahora han cambiado toda la táctica militar de ahora adelante. Los drones ahora, a veces, particularmente los drones kamikaze, se han usado desde ya a partir de 2024. Los rusos comenzaron a usarlo, ahora los ucranianos lo usan. Son drones que usan ya no conexión electromagnética, o sea, ondas electromagnéticas, sino un hilo, como hilo dental, tal como mencionamos al principio, entre el operador y el dron. Esos hilos pueden extender por 5, 10, hasta 40 kilómetros creo que se han creado. Entonces puede haber un hilo extendido a lo largo de 40 kilómetros, 10 kilómetros ahí, ¿no? En todo el frente, ahí. Contra esos no hay medidas electromagnéticas que pueden causarles, que pueden frenarles. La única manera es realmente cortando el cable, que el cable de hilo, pero tú vayas a buscar este hilo, ¿cómo vas a cortarlo? No, no es tan fácil, por lo cual casi no hay defensa contra drones que usan fibra óptica, y están cada vez más en uso, particularmente los drones kamikaze de un solo uso. Ahí lo envían ¿no? y lo usan contra el objetivo. Eso ha dado lugar a que los avances de tropas, o sea, los grupos, agrupaciones de tropas sean cada vez más pequeños. Grupos de dos o tres, dvoiki o troiki, a veces los rusos o los ucranianos dicen, para infiltrar, dos o tres personas para avanzar, para infiltrar, son menos detectables y si es que un dron les alcanza, son dos o tres, no es un pelotón, no es una sección, no es una agrupación de tropas, por lo cual se hace uso mucho de eso. Y para el reconocimiento, entran, por ejemplo, en el otro lado, ¿no? Bajo las líneas enemigas y sueltan un dron. Este dron da coordenadas, es un dron pequeño, ¿no? Sueltan el dron, ese dron da coordenadas para la artillería o hacen un reconocimiento y de ahí ya la artillería va funcionando contra el blanco una vez que se retiren o hacen el reconocimiento que tienen que hacer y así apoyan, por ejemplo, pueden apoyar los flancos de una avancería, digamos, ¿no? Entonces son pequeños grupos ahora debido al peligro de los drones. Um, Rusia sigue teniendo superioridad numérica que le permite hacer maniobras envolventes. Eso ha sido fundamental y lo ha usado en muchas ocasiones. Ahora vemos las maniobras envolventes usados contra ciudades. Por ejemplo, aquí tenemos Guliái que en diciembre se anunció que oficialmente cayó bajo el control ruso. ¿Qué sucedió aquí? Pues los rusos iban desde el norte de la ciudad, iban avanzando. Recordemos que el amarillo es la línea en enero 2025, el blanco es el frente en diciembre de 2025, hace un par de semanas. Entonces,
avanzando, los rusos avanzaban desde el norte, ya tenían esta parte casi que no había cambiado, tenían el flanco asegurado aquí y desde el norte también entraban. Sin embargo, entraron en la ciudad en esta pequeña parte, por lo cual tenían los dos flancos aquí, tenían ya asegurados, casi envolviendo a la ciudad o al pueblo. Uh, Velika Novosiolka también fue así. El frente amarillo, ¿no? En enero 2025 tomaron la ciudad en febrero 2025. Y se ve claramente que fue otro movimiento, otra maniobra envolvente así que últimamente resultó en la captura de esa ciudad. Kurajovo, eso fue importante. También Pakrovsk fue muy importante. Pakrovsk o Krasnoarmeysk, como se conocía hasta hace unos años. Los rusos avanzaban desde el norte y también desde el sur, ¿no? A través de pequeñas infiltraciones en Krasnoarmeysk lograron poco a poco avanzar y al fin y al cabo tomaron esas ciudades aquí. De hecho, toda esa zona está lleno de minas de carbón. Es una zona muy importante. Son minas de carbón que abastecían a una gran parte de Ucrania. Pues Krasnoarmeysk también. Se ve que aquí hubo maniobras envolventes. Dzerzhinsk también, en esta parte también tenían el frente un poco más alejado, aquí, los flancos tenían un poco más alejados, aquí lo pongo, tenían un poco más alejados, pero era aproximadamente, era como 18 kilómetros suficiente para artillería. No quiere decir que pusieron artillería tan cerca del frente, pero atrás, en la retaguardia, sí, perfectamente podrían haber puesto artillería, porque ahí atrás no había ningún peligro. Entonces lograron, asegurando los frentes y la retaguardia, lograron tomar Dzerzhinsk. Kupiansk es un lugar bastante frágil ahora para los rusos porque parece que no habían asegurado lo suficiente los flancos. Los rusos avanzaron, aquí lo acercamos un poco más. Los rusos avanzaron aquí sin asegurar suficiente esta parte de los flancos, ¿no? Capturaron la ciudad, tomaron la ciudad oficialmente el 24 de diciembre del año pasado. El jefe de Estado, Vladimir Putin, lo anunció. Sin embargo, inmediatamente los ucranianos comenzaron a contraatacar y crearon un embosamiento de rusos aquí. Algunos se retiraron, otros seguro que cayeron en combate, pero lo que está ahora, los rusos se han retirado más o menos a esa parte. Más o menos a esa parte donde tarde o temprano van a tomar control de la ciudad. Eso no hay duda porque siguen teniendo esa superioridad numérica y tienen la profundidad estratégica para permitirlo. Entonces, otra cosa que los rusos suelen hacer es, suelen tomar zonas habitadas dejando los campos colindantes para tomar después. Eso es fundamental porque tomando los pueblos donde hay casas, donde hay ¿no? estructuras donde gente puede esconderse, es fundamental tomar esas zonas para que el enemigo no pudiera, ¿no? Para que no pudiera esconderse. No va a esconderse en un campo, por ejemplo, abierto, porque ahí está el peligro de los drones y también la artillería, morteros, por lo cual tomando pueblo por pueblo, no permiten al adversario lugares donde pueden fortificarse. Eso suele suceder bastante y al parecer es esa estrategia que usan. Por ejemplo, aquí Shevchenko, toman aquí y ya los campos dentro de esos, en el medio de esas ciudades, de esos pueblos, ya de por sí lo toman mientras avancen, ¿no? Porque ahí no van a esconderse
una gran cantidad de tropas ucranianas debido a los peligros justamente que mencionamos. Ah, y así tenemos, aquí vamos a acercar un poco más. Aquí está entonces el río Dnieper, de casi 400. El frente aquí está casi a 400 kilómetros de largo, 300 y pico. Entonces, eso casi no ha cambiado. Han cambiado esos. Ahora, previsiones para el 2026. Ciudades que serán objetivos de los rusos. Muy probablemente todas esas ciudades que vemos son ciudades donde cruzan caminos, carreteras, asfalto, que es fundamental para seguir abasteciendo y ¿no? el avance y el abastecimiento de las tropas ucranianas. Por lo cual, tomando control de esos lugares, no permiten a los ucranianos a abastecerse. Entonces tendrán que viajar por los caminos secundarios y no es tan fácil particularmente en invierno, con un vehículo, atravesar un campo que no tiene ningún camino, simplemente en barro o ¿no? medio derretido. Entonces dificulta mucho. Entonces aquí otra cosa interesante ver es un río que se ha parado al frente aquí. Los rusos parece que no van a avanzar mucho en esa parte porque es un río. Es un río que actúa como una barrera natural. Tanto el lado ucraniano puede defenderse como el lado ruso puede defenderse ahí. Y ahí gastan menos recursos, pueden dedicar recursos a otras partes del frente donde lo requieren. Entonces, otras ciudades donde muy probablemente los rusos avanzarán el año que viene. Estas partes, Dauropolye, Mezhevaya, Drushkovka, por ejemplo, Kramatorsk, que es otra gran ciudad bastante importante, y Izium, un poco más alejado, Slaviansk, Shevchenko, esos lugares. Entonces, es posible que haya un avance por ahí, el resto del frente creo que no cambie, a no ser que los rusos no lo quieren cambiar, parece que no quieren cambiar el resto del frente, que quede estático para ellos, para que puedan seguir sosteniendo 350 kilómetros del frente que tenían el año pasado. Igual los rusos no avanzan en forma lineal, sino que avanzan un poco en un lado, luego avanzan en otro lado, así creando la posibilidad de hacer maniobras envolventes y se ve en todo el frente, se ven pequeños irregularidades, que el frente no es recta, sino unas partes son un poco más avanzados, otras partes un poco más atrás, y eso permite a los rusos también ver dónde está la resistencia. Donde haya menos resistencia en general, ahí es donde el enemigo suele atacar. Por lo cual es simplemente siguiendo la lógica. Hemos visto los cambios de 2025 y se ve que en parte parece ser un conflicto bélico sostenible a largo plazo. Aprovecho asimismo para hablar de un concepto que formuló un historiador, estratega, Edward Luttwak, que es una persona bastante interesante. Nació en los años 40, es judío de Rumanía que vivió en muchas partes del mundo. Creo que actualmente vive en Estados Unidos o Inglaterra. Es fundamental. Este erudito es un profesor. Él habla del concepto tiene un artículo que se llama Give War a Chance. Es decir, darle oportunidad a la guerra. Sé que es un poco cínico, pero él argumenta que dando la oportunidad a que ambos bandos se terminen naturalmente un conflicto armado, sin la intervención de terceros, se llega al punto natural, se llega a culminar el conflicto y de tal manera que las causas del conflicto inicial se desaparecen. Es un poco lo que Rusia está buscando, que ha buscado en numerosas ocasiones y ha sido muy claro en sus declaraciones oficiales que está persiguiendo el fin o eliminar las causas del
conflicto bélico en Ucrania, por lo cual no quiere tregua, simplemente no quiere un cese de fuego, quiere terminar con las causas y es eso lo que le motiva. El Edward Luttwak en su concepto, en su artículo de darle oportunidad a la guerra, no a la paz, pero a la guerra, es un cambio de palabras, ¿no? Give peace a chance, give war a chance. Él dice que cuando terceros intervienen en conflictos armados, prolongan el conflicto armado, causan más desastre, causan más bajas, más muertos, porque se prolonga más el conflicto. Asimismo, critica mucho las ONGs y en su opinión las ONGs también crean una dependencia y hacen que los gobernantes, los líderes de algún país o el gobierno de un país no toma medidas suficientes para cuidar a su población. Lo hacen terceros y eso permite a los gobernantes hacer lo que les da la gana prácticamente con el presupuesto estatal. Es un poco extremo, pero tiene razón en algunos aspectos y se asemeja mucho a lo que Rusia busca aquí. Otra cosa que puedo recomendar, Alexander Svechin, eso es en ruso, si lo pueden encontrar en español, se llama Estrategia, Alexander Svechin. Es un general ruso que fue ejecutado en 1938 ¿no? durante las purgas estalinistas. Él escribió este libro como un curso. A él le llamaron para dar un curso al Ejército Rojo entre los años 1923, 1925, 26 por ahí. Él escribió este libro detallando parte por parte, desglosando lo que un país debe hacer para mantener su estrategia durante un conflicto armado. Y entra mucho en lo económico. Lo económico es una de las piezas fundamentales para Alexander Svechin, por lo cual no todos los historiadores militares hablan de eso, ponen énfasis en lo económico. Parece que Rusia sí lo ha hecho, por lo cual es otro punto de vista bastante interesante, ¿no? El lado ruso y el lado de Edward Luttwak, ¿no? Judío rumano, pero que podemos decir que tiene un punto de vista occidental. Entonces, vamos a ver. Concluimos aquí, damos fin al comunicado de hoy. Díganme sus opiniones. ¿Qué creen es sostenible el conflicto armado para Rusia? ¿Qué sucede si el Occidente retira su apoyo a Ucrania? ¿Qué va a suceder ahí? ¿Será como el concepto de acabar con las causas principales de la guerra? Como decía el Edward Luttwak, darle oportunidad a la guerra. ¿O será más como, ¿no? una tregua, una capitulación? Pues compartan sus opiniones, dejen sus opiniones y dejen sus comentarios. Eso nos resulta bastante interesante.